Y saludo esta tarde a Álvaro Alejandro García Parga, vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Prodensa. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, un gusto saludarte, Adán, a ti y a tu auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros y hablar precisamente de la industria manufacturera en nuestro país y específicamente de pues, casos de éxito, casos de éxito de donde tú te desempeñas. ¿Cómo es el aporte de esta industria manufacturera? ¿Cuál es el aporte al desarrollo de nuestro país? Gracias, Adán. Pues mira, el sector exportador en nuestro país es uno de los motores que mueve hoy en día la economía de nuestra nación. El aporte es no solo en el número de empleos que genera, cerca del 20% de los empleos formales en nuestro país laboran de manera directa en el sector, es decir, sin contar a todo el ecosistema de empresas que proveen a las compañías exportadoras en México y pues bueno, la derrama económica que esto implica y en especial en un momento como el que hemos vivido en los últimos meses de recuperación económica tras los embates que significaron para muchas personas en todo nuestro país por la pandemia. Precisamente justo eso, por la pandemia. La pandemia causó estragos importantes en la industria de la manufactura. ¿Hubo algún momento que se tuvo que parar o quedó dentro de las empresas esenciales en nuestro país? Bueno, en el primer momento, con las primeras publicaciones de hace 2 años, pues básicamente se paró todo el país por espacio de un mes, ¿no? En aquel ya lejano, afortunadamente, abril del 2020, para mayo, cuando se publicaron los lineamientos técnicos específicos para los centros de trabajo que posteriormente permitieron la reapertura escalonada. Poco a poco el sector, y no solo nosotros, sino la economía toda, nos fuimos recuperando. Hubo algunos sectores que definitivamente no pararon nunca porque se consideraron desde el primer momento esenciales, el sector de dispositivos médicos, por dar un ejemplo muy concreto, muy específico, pero fuera de ahí todo el sector aeroespacial, automotriz, pues tuvo un primer momento en que todos nos detuvimos. El impacto para nosotros no fue distinto al impacto que tuvieron otros sectores, lo que es cierto, a diferencia quizás del sector servicios, del sector turismo, que la recuperación y la reapertura con nosotros comenzó más rápido, ¿no? Las que entonces se llamaron nuevas esenciales, por allá del verano, junio del 2020, pero a partir de ahí en realidad la pandemia nos dio un golpe duro que solo fue seguido por muchos otros, ¿no? Que llegaron con la escasez de contenedores de China, con una serie de cortos de materiales que ya no era luego el tema de salud, que siempre fue prioridad cuidarla, sino el tema de falta de materiales, todo lo que has abordado tú muy puntualmente, los semiconductores y tantos otros cortos que significaron paro de actividades por falta de materiales. Hoy ya estamos en una situación regular, ya se recibe ya más para no cortar esta cadena de suministros. Sí, definitivamente se ha normalizado. No significa que no existan empresas que siguen teniendo retos en el tema de logística, el tema que lo que ha sucedido recientemente en Europa, algunas empresas que tienen sede aquí en México de operaciones, tienen plantas hermanas en las naciones que tienen el conflicto bélico allá en Europa y que cerraron producción por razones obvias. Entonces significó también retos para la producción aquí local, ya sea de dejar de recibir materiales o recibir mayores órdenes para poder cubrir lo que se dejaría de producir allá. Pero bueno, son casos muy particulares. En la generalidad es que al recuperarse la economía, nuestro principal socio comercial y por lo tanto la demanda de productos, la gran mayoría de las operaciones ha no solo normalizado en la dinámica pre-COVID,
sino también acelerado en cuanto al trabajo, a tener mayor demanda, lo que ha significado también pues una mayor búsqueda de talento y creación de empleos en México. La industria manufacturera, ahorita que nos hablabas de esta importancia de la industria automotriz, por ejemplo, en la manufactura, está tomando ya las previsiones necesarias para este cambio que a nivel mundial parece que avanza ya de manera importante, que es la conversión de motores de combustión, pasar a motores eléctricos. ¿Cómo le va a cambiar el paradigma a la industria manufacturera con esto? Significará sin duda una reconversión de plantas productivas enteras, ¿no? Que hoy en día realizan partes que serán reemplazadas por nuevas tecnologías. La verdad, la información que nosotros tenemos, Adán, es que el mercado de autos eléctricos crecerá y eso significará para nuestro país pues oportunidades para operaciones que hoy en día no están en México. Ahora, las que sí están y producen para lo que ha sido los sistemas tradicionales, no se prevé, si bien habrá un crecimiento en lo eléctrico, no se prevé en el corto plazo que se tenga en riesgo operaciones en el corto plazo, insisto, de las que hoy en día producen para vehículos tradicionales, porque será lento, aunque es una ruta que innegablemente no parará, pero sí será lenta esa reconversión todavía para los siguientes 5 años y quizás todavía para el 2030. El mercado de vehículos tradicionales seguirá teniendo una demanda considerable en producción de partes en nuestro país. Eso no significa, a tu pregunta, que las compañías nos estén preparando. De hecho, en los diferentes empresas que hoy producen han ido incluso convirtiéndose de empresa que hacía X parte, X fierro, a una empresa de tecnología precisamente para estar preparados para los desafíos y la reconversión que son llamadas las empresas. Oye, la importancia de mano de obra calificada, de capacitación, de centros de desarrollo, de actualización, ¿qué papel juega en la industria manufacturera? Ha jugado un papel clave, no solo en este momento, Adán, sino para el sector, el contar con competencias y personal certificado en las competencias necesarias para el desempeño de las posiciones. No siempre esas competencias las encuentran las empresas en el mercado, en los buscadores de empleo. Por lo tanto, el desarrollo de esas habilidades ha sido un eje en nuestro sector a través de diferentes esquemas y modelos, ¿no? Desde la formación dual adoptada, inspirada en el modelo alemán, de alternancia francés, la parte de prácticas o estancias profesionales de jóvenes en etapa temprana, pero como también el desarrollo de habilidades de personas que solo tenían quizás una tarea de ensamble manual para enseñarles un oficio, como algunos de los que aparecen ahí en tu pantalla, ¿no? De pintura, de soldadura, es clave. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para producir con la calidad que el mercado mexicano ha generado a través de los años los productos y que ha hecho en realidad, y así ha sido, que las operaciones en nuestro país lleguen a ser tan en los estándares de calidad altos o superando lo de algunas de las empresas hermanas contra las que competimos en el mundo. Se ha logrado erradicar ese, pues había un cierto desdén al producto mexicano. Se está reforzando lo que está hecho en México, está bien hecho, esta marca de hecho en México sigue representando, es un orgullo en materia de exportación. Mira, Adán, yo tengo poco más de 20 años en el sector y al menos en estas 2 décadas que a mí me ha tocado, ya no viví ese desdén para el producto mexicano. Eso es un tema muy superado en el sector de manufactura de exportación. Recordemos que hay ciudades enteras en nuestro país en donde la presencia de empresas de manufactura de exportación es de 5 décadas.
Hay algunas otras que quizás esta ola fue más reciente, de un par de décadas, 10 años quizá apenas, otras ciudades, pero es una huella muy sólida la que está en nuestro país. Es decir, no es algo que se está luchando en contra un desdén, utilizando la palabra, en cuanto a la calidad de nuestros productos. Es un tema que al menos una generación de profesionistas como la que a mí me ha tocado colaborar no conocimos. Es al contrario, ¿no? Una confianza en México como un socio productor clave para las diferentes industrias de exportación, porque no es solo la automotriz, es la médica, es la aeroespacial, es decir, es un sinfín de industrias que han demostrado consistentemente en nuestro país la calidad de sus productos. La industria manufacturera, la industria en general, comienza a recuperarse, a salir de ese bache que dejó la pandemia. ¿Podríamos decir eso ya? De manera difícil, pero la respuesta es sí. Sí comenzamos a empezar a ver hacia atrás. Sabemos que la pandemia y el riesgo existe para toda la población, pero definitivamente ya lo comenzamos a ver como un asunto, y esperemos así continúe, del pasado. Hoy la agenda en las empresas sigue siendo desde luego la salud, y lo es para el mundo de los trabajos, pero domina cada vez más en la agenda otros temas como el que justo tratabas ahorita, ¿no? Las competencias, la formación, las habilidades, la calidad, la productividad. Entonces, sin duda podemos afirmar que la mayoría de las organizaciones están intentando dar esa vuelta a la hoja de los embates que significó la pandemia. No tenemos, por tema de pandemia, paros, los desafíos pues que tantas empresas enfrentaron hoy en día no, afortunadamente ya no están presentes. Pues te agradezco mucho. Bueno, nada más el papel de la educación, el papel de lo que entregan las universidades, los tecnológicos. ¿Estamos a la altura? Mira, claro que estamos a la altura, hablando de entrada primero de ingenieros. O sea, nosotros como país vienen a buscar talento las empresas, y somos un exportador también de talento, ¿no? Hay una escasez en Estados Unidos de personal especializado, y saben que existe en México esa disponibilidad de personas. Y hoy, sobre todo hablando del tema que me preguntas, la formación y el talento, que la tecnología, como hoy nos permite, y me permite a mí dialogar contigo y tu auditorio, ha demostrado que una posición que en Estados Unidos no se cubre de manera remota, la pueden cubrir en México. Y entonces sí existe esas competencias en el mundo, en las universidades que preguntas, para lo que busca el sector. Ahora, a nivel técnico empieza a ser un poco más difícil que a nivel ingeniería. A nivel técnico sí se necesita la pertinencia de los programas de estudio, seguirlos perfeccionando. No estamos lejos, pero ahorita que hablaba de la tecnología y la reconversión, ahí sí hay un espacio para seguirlo perfeccionando. Y a nivel, en realidad, de nuestro sector, en las ciudades en donde operamos, el nivel educativo de las personas buscadoras de empleo, pues no baja de preparatoria, es decir, todos vienen con prepa o bachillerato y están cercanos a las habilidades generales que necesitamos. Ya las específicas, ahí está el reto. Pues Álvaro García Parga, vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Prodensa, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias MX. Gracias a ti, Adán. Un saludo a tu auditorio. Buenas tardes.